Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Luis Trujillo, aquí de la Catedral de Reno, aquí de Reno, Nevada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz de Cristo esté con ustedes, mis hermanos. Vamos a comenzar con las lecturas de este miércoles, de esta quinta semana de Pascua. Aquí nuestro hermano Teo nos va a hacer el favor de leernos primera lectura, Salmo y nuestro evangelio del día de hoy. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el salmo es el número 121 y dice así: vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Y el Santo Evangelio lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, hermano Teo. Mira, hermano, aquí en el Evangelio el día de hoy se nos habla, dice Jesús: yo soy
el verdadero David de mi padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Cuando yo preparaba esta cita bíblica, este evangelio, mis hermanos, leerlo, meditarlo, hacer oración, la importancia que tiene, mis hermanos, mantenernos unidos a Jesús. Seguimos leyendo las últimas párrafos de este evangelio, donde dice: permanezcan ustedes y pidan lo que quieran y lo tendrán. La gloria del Padre consiste en que ustedes den fruto en abundancia. Muchas veces, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos desesperado en este caminar? En este caminar, ¿por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros, mis hermanos, nos desesperamos antes de recibir ese vestido nuevo de la espiritualidad, de ser un nuevo árbol y ser plantado bajo la tierra que Dios ha preparado para ti, para mí, para que yo y tú podamos dar fruto. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Muchos de nosotros, donde estamos plantados como ese árbol, como ese viñero, no podemos dar frutos, mis hermanos, porque necesitamos una tierra fértil, necesitamos una tierra que nos dé fuerza. Y te estoy hablando espiritualmente, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos hemos desgastado sin dar fruto? Y yo te quisiera decir ahí donde estás, mis hermanos, que permanecer en Jesús es fácil, sí y no, mi hermano. Porque en permanecer unido a Jesús estamos hablando de muchas cosas, mis hermanos. Y pide un esfuerzo tuyo y mío. Tiene que haber un esfuerzo tuyo y mío. ¿Por qué? Porque tenemos que primero enfocarnos a las cosas de Dios. Primero, oración, confesión, comulgar. Una relación entre Dios y nosotros. Porque dice aquí la palabra de Dios: y darán fruto en abundancia. ¿Quién va a notar el fruto que yo y tú damos, mis hermanos? Las otras personas. ¿Quién va a notar que que tienes un vestido nuevo, que tú eres una persona nueva? Los demás. ¿Cómo puedes dar tú un testimonio de que eres una persona nueva si tú sigues vestido con un vestido viejo? Si tú sigues batallando con tu fe, con tus debilidades. Yo sigo batallando con mis debilidades, yo me sigo quejando. Hay momentos, mis hermanos, y yo pienso que estos desiertos a todos nos han pasado, cuando sintemos que decimos: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no me escuchas, Jesús? Y en este momento se me viene el Evangelio de Juan, donde Jesús iba con sus 12 apóstoles y se vino aquella gran tormenta, dice la palabra de Dios, el aire, la lluvia, y ellos sentían que se hundían. Dicen que en eso de la madrugada miraron que venía un alguien caminando sobre las aguas, y ellos se espantaron pensando que era un fantasma, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros miramos tantos fantasmas en nuestra vida real, mis hermanos? El fantasma del miedo, de la duda. El fantasma si Jesús está con nosotros, mis hermanos. Esos fantasmas son los que impiden que nosotros miramos, porque ahí Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Cuando estamos en esas situaciones, mis hermanos, a veces nos alejamos de ese Jesús y no cultivamos ese árbol para que nuestro fruto sea bueno. ¿Cómo se cultiva un árbol? Con agua, con fertilizante, cuidándolo. A un árbol de pequeño muchas veces hay que cuidarlo, que no le dé mucho el sol, que le hace falta sol, que le hace falta agua. A estar al pendiente de ese árbol, que cuando se está desarrollando, ese árbol no se vaya chueco. Ese es el trabajo del que cuida un árbol, cuidar que ese árbol crezca para arriba derecho. Y muchas veces han visto que se les amarran cosas para que esa rama se enderezca. Eso es lo que va a hacer Jesús en ti y en mí cuando nos unimos a Él. Él empieza a que nosotros empezamos a crecer derechos, mis hermanos. Que corrijamos los caminos que hemos tomado torcidos. Que abandonemos el pecado, mis hermanos. El adulterio, el alcoholismo. Muchos de nosotros que nos torcemos, nuestra torcedura va dirigida a la debilidad del alcohol, a la droga, a la mentira, a robar, a sentir el deseo de no ir a la iglesia, de sentir el deseo
de no conocer a Dios. Y todo eso es lo que nos aleja de la palabra de Dios, nos aleja de Dios. Aquí dice la palabra de Dios: porque separados de mí nada podéis hacer. Si yo y tú nos separamos de Jesús, nada podéis hacer. No somos nada, mis hermanos. Cuando uno comenzamos a llenarnos de Dios, mis hermanos, a confiar en las palabras de Dios, empezamos a buscar a Dios. Para muchos de nosotros, el comenzar es muy difícil, mis hermanos. Muchos de nosotros, nuestras primeras experiencias no son muy gratas. Muchos de nosotros comenzamos a llenarnos de Dios sin sentirlo. Muchos de nosotros acudimos a reuniones, acudimos a crecimientos, acudimos a la Santa Misa, pero como que no pasa nada en nuestras vidas, mis hermanos. Pero ahí está obrando Dios en tu corazón. Hay muchas personas, mis hermanos, que desde el primer momento que llegan sienten que su corazón arde de esa emoción. Y hay personas que desde los primeros momentos tienen esas experiencias hermosas con el Señor. Pero recordemos que cada persona es especial para nuestro Señor. Cada uno de nosotros vamos a ir sintiendo esa presencia de Dios al caminar con Él, arrimarnos a Él, dependiendo de la forma que le vayamos abriendo nuestro corazón. Habemos servidores, y digo servidores porque todo el que escucha la palabra de Dios es un servidor de Dios. No nomás los que estamos comprometidos, no nomás los que le sirvemos en un grupo, en la iglesia, no nomás, sino todos los que oímos la palabra de Dios somos discípulos. Muchos de nosotros, mis hermanos, sintemos la ausencia de Dios cuando nos alejamos, porque cuando estamos ahí sintemos que no pasa nada, pero cuando nos alejamos sintemos ese vacío. ¿Y por qué te explico todo esto, mi hermano? Porque tenemos que empezar a ver nuestro corazón. ¿Cómo es de que yo siento esa presencia de Dios? ¿Cómo es que yo voy a permanecer con Él? Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, así como el sarmiento no puede dar fruto si no pertenece en el de tampoco ustedes si no permanecen en mí. Tenemos que mantenernos, mis hermanos, unidos, estar unidos, esa unión. Muchas veces la enfermedad nos va a desconectar de Dios, mis hermanos. Los problemas familiares, los problemas de un trabajo. Hace 3 semanas o 2 semanas estuve en una reunión y un día un hermano les preguntaba a los demás hermanos, y te voy a compartir porque se me hizo una pregunta muy inteligente de esta persona y él sintió que su pregunta no era buena, pero te la voy a compartir, donde él decía: díganme cómo hacerle cuando tengo muchos problemas familiares, tengo muchos problemas en mi trabajo, tengo muchos problemas en mi ministerio, tengo muchos problemas con mis debilidades y no tengo deseos de orar. Yo en ese momento, mis hermanos, dije: wow, no soy el único que pasa estos desiertos, que pasa esas situaciones. Pero en ese momento alguien le dijo: hermano, tienes que empezar a orar sin tener ese deseo. Tienes que empezar a tomar un salmo. Tienes que darte esa oportunidad. Hay veces que hay que empezar a hacer las cosas sin ese deseo, pero tiene que haber un poquito de fe. Esa fe, esa poquitita fe que tenemos, nos va a llevar a volver a unirnos a Dios. Y poco a poco todos esos fantasmas que estamos mirando, que te compartía de ese evangelio de San Juan, se tienen que ir desapareciendo. Porque en esa misma lectura, en ese mismo evangelio de Juan, donde le dice Pedro: si eres tú, mándame ir a ti. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero Pedro se hundió. A Pedro lo hundió el miedo, mis hermanos, la inseguridad. A ti y a mí nos tiene hundido la inseguridad, el miedo. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano y lo regresó a la barca, mis hermanos. Lo regresó a la barca. Hubo un contacto con Jesús y Pedro. Aquí Jesús pone ahorita el ejemplo de permanecer a la vid.
a esa planta, a ese árbol. Porque los sarmientos tienen que mantenerse unidos. Yo y tú somos ese sarmiento. Dios no te va a quitar el problema que tú tienes, pero sí, cuando tú te unes con Él, te va a dar la solución. Te va a dar la fuerza. Si tú te agarras de la mano de Jesús, porque mantenerse unidos, cuando tú te agarras de la mano de Jesús, tú le vas a decir a tu situación que tú estás viviendo: yo no te tengo más miedo porque aquí estoy al lado de Jesús. Jesús es más grande que esa enfermedad, que esa situación. ¿Cuántos niños chiquitos? Mira, cuando vamos a una fiesta infantil, mi hermano, ¿cuántos niños le tienen miedo a la piñata? ¿Cuántos niños lloran porque le tienen miedo a la piñata y le dicen pégale y tiene miedo? Pero cuando papá y mamá le agarran la mano y le empiezan a pegar juntos, ese niño pierde el miedo y ese niño empieza a pegarle fuerte a la piñata. Porque ese niño está a un lado de papá y mamá. Ese niño se siente seguro. Ese niño descubrió que esa piñata no le va a hacer daño porque está protegido por papá y mamá. Está unido a papá y a mamá. Tú y yo debemos hacer esos niños, unirnos a Jesús, agarrarlo de la mano, oración. Porque esa vestidura nueva que el Señor nos está regalando, mis hermanos, es algo hermoso. Tenemos que dejar el hábito viejo, porque una persona que se une, el amor de Dios va a llegar a transformar tu vida. Porque a través de que tú te unes a Jesús, tú vas a comenzar a recibir ese Espíritu Santo, esa luz. Esa luz te va a ir ayudando a purificar tu alma, tus enfermedades, mantenernos unidos. Si no comulgamos, comenzar a comulgar. Si no nos confesamos, comenzar a confesarnos. Porque día a día, mis hermanos, la invitación del Dios misericordioso y bueno que tenemos es una invitación a una reconciliación con Él día a día. Él día a día quiere una reconciliación contigo y conmigo. Él día a día quiere un encuentro personal contigo y conmigo. Él día a día está esperándote que tú y yo estemos ahí a su lado. Nos estemos uniendo a Él. Es lo más hermoso, mis hermanos, pero muchas veces tenemos miedo a dar ese paso. Tenemos miedo a dejar nuestra vida cotidiana, a dejar nuestra vida diaria, mis hermanos, a cambiar hábitos viejos que nomás nos han hecho destrucción, nos han enfermado. Esos hábitos de esa vida, que esa vida no hemos aprendido a vivirla porque no hemos aprendido a vivir de acuerdo a lo que rige nuestra Iglesia Católica, lo que rige nuestras enseñanzas, mis hermanos. Porque a veces le damos poco valor a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Donde Jesús nos invita a algo hermoso, que mantengamos unidos, mis hermanos. Fíjate la palabra, mantenernos unidos, que no haya desconexión. ¿Te imaginas qué pasa cuando tú le cortas la rama a un árbol? Esa rama se va a secar, esa rama no va a dar un fruto. Muchos de nosotros, mis hermanos, nos secamos espiritualmente porque nos hemos retirado de esa fuente, de ese árbol. Viene una vida espiritual seca. No hay vida espiritualmente, mis hermanos. Y seguimos perseverando, seguimos caminando con Jesús, pero ya estamos secos, mis hermanos. ¿Qué hace una persona que está seca espiritualmente, mis hermanos? Reniega de la vida, mis hermanos. Reniega de cada situación, mis hermanos. Es por eso que cuando yo y tú estamos unidos, mira el ejemplo de esta planta. Te voy a poner el ejemplo de un árbol. Riega tú una planta del día de hoy, un árbol, riégalo todos los días, cuídalo. Y vas a mirar, sean flores, sea fruto, al correr de unos cuantos meses, ese árbol te va a dar un fruto hermoso, bueno, o unas flores, pero tú lo estás cultivando, tú lo estás cuidando. Ese fruto no comienza el primer día que tú le echas el agua. Eso es poco a poco. Pero llega el momento donde llega el fruto y tú dices, wow, qué sabrosa fruta, qué hermosas flores. Y dices tú, vale la pena que tuve al pendiente de quitarle, que no se manchara, que no llegara la plaga, que tuve podándolo para que llegara a dar fruto.
Yo te hago esta pregunta. ¿Tú te dejas moldear por el Señor? ¿Tú te dejas podar por el Señor? ¿Tú aceptas lo que el Señor está permitiendo en tu vida para que Dios te moldee, para que Dios corte esas ramas que ya quieren tomar otro giro diferente? Dios quiere que te vayas derecho. Dios quiere que des un fruto en abundancia. Porque eso hemos sido llamados, mis hermanos, a dar fruto. Y nuestro fruto va a hacer que muchas personas cambien su forma de pensar respecto a Dios. Porque yo y tú vamos a ser la respuesta de ellos. Muchas personas que tal vez ya se cansaron de oír tantas palabras, mis hermanos, de que Jesús es bueno, que Jesús es misericordioso. Pero cuando tú das testimonio de tus frutos, mis hermanos, tú ya no predicas con tus labios, con tu boca. Tú predicas con tus hechos, mis hermanos. Nuestros hechos están demostrando a un Jesús en ti y en mí. Y para que yo y tú podamos demostrar un Jesús vivo, tenemos que estar unidos a Él, como dice aquí el Evangelio del día de hoy. Aceptar todo lo que estamos pasando. Aceptar esa situación que tú estás viviendo en este momento. Yo no sé tu situación, mi hermano, pero Dios la conoce. Y no es casualidad que tú el día de hoy, en este momento, estés a aquel lado de aquel micrófono, de aquella bocina, de aquella pantalla de internet. Yo no sé por medio de dónde tú estás escuchando este programa el día de hoy. Pero Dios sí lo sabe. ¿Por qué Dios permitió que tú escuches estas palabras? Todo el tiempo hay que pedirle al Señor ese don de discernir lo que está pasando en mi vida, Señor. Ese don de entender, no querer entender y comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios permite, sino que va a sacar el Señor de esto que estoy viviendo. ¿Cuál es la razón, mis hermanos, de que estés en esta situación? Pregúntale al Señor, ¿cuál es la situación, Señor, que yo tenga que experimentar esta situación? Estos sentimientos encontrados, esta lucha, Señor. ¿Por qué has permitido que estos sentimientos me dominen, estos sentimientos de odio, de rencor? Dice aquí la palabra de Dios, y me voy a ir un poquito a las primeras partes. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Algunos de nosotros, mis hermanos, si meditamos esas palabras, que Él corta lo que no da fruto, en una palabra, mis hermanos, que Dios nos diga, es que tú no eres bueno para esto, te voy a cortar. Imagínate, mis hermanos, qué palabras tan duras si las meditamos. Cortar. Yo me imagino, mis hermanos, si el Señor nos retirara un poquitito de nosotros, su mano, su espíritu, ¿cómo nos iría, mis hermanos? Si así, y la invitación, mis hermanos, es para que busques la forma de conectarte con el Señor, a través de un santo rosario, a través de la Santa Misa, a través de leer la palabra de Dios, a través de pertenecer a un grupo en tu localidad donde tú vives. Hay tantos grupos ya en nuestra iglesia, están los grupos de oración, están los talleres, están los grupos de las señoras de la Virgen de Guadalupe, tantos ministerios que han surgido para que tú no estés solo, sola, para que tú permanezcas a algo en tu comunidad, para que tal vez tú sirvas en tu iglesia, en tu Santa Misa. Y este servicio te va a empezar a unir al Señor. Esos 15, 10 minutos de oración. Esos momentos, mis hermanos, que a veces cada mañana levantarnos y decirle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, lléname esta mañana, Señor, dame la sabiduría que necesito, Señor. Permíteme que este día, Señor, yo pueda hacer algo bueno para ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, a iluminar mi vida, mi caminar. Antes de cualquier cosa, antes de dormirte, pedir al Señor igual. Un hombre y una mujer de Dios desde oración, mis hermanos, vive constantemente en oración. Muchos de nosotros, mis hermanos, es difícil entender la situación que estamos viviendo. Es difícil
porque es difícil la situación que tú estás viviendo, porque duele, porque hay tristeza. Cada día, mis hermanos, la vida nos lleva por algo nuevo. Cada día la vida nos va mostrando miles de retos. Pero así como la vida día a día nos pone muchas dificultades, día a día, si ponemos atención, cada día el Señor hay un llamado nuevo. Y el llamado de Dios de diferente manera, de diferentes palabras, de diferentes evangelios, es de que no tengas miedo, ven a mí, únete a mí. Si tú te unes a mí, todo va a pasar. La tormenta es pasajera y yo soy eterno, dice el Señor. Y dice el Señor también, el que te llamó es santo. El que te invita a un cambio de vida es porque ya venció la muerte. Porque Él ya venció todo. Porque Él ya te compró a ti y a mí. Tú y yo fuimos comprados 2 veces. Esa muerte en esa cruz, tú y yo le costamos sangre al Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Pero mientras que tú no lo aceptes, mientras que tú no desees la unión a Él, ¿cómo es tu vida, mi hermano? Yo te invito a que medites tu vida que estás viviendo, dónde estás, tus problemas. ¿Son problemas que realmente estaban fuera de tus alcances? ¿O son problemas o son enfermedades que tú y yo hemos ocasionado? Porque vamos a ser honestos, mis hermanos, muchas veces lo que nos pasa en nuestras vidas, nosotros lo ocasionamos. ¿Cuántas veces nos dicen no hagas esto? Porque cada decisión que tomas en la vida hay una consecuencia. ¿Cuántas veces se nos dice tengan paciencia? Cuando empezamos a tomarle sabor a la palabra de Dios y empezamos a vivir un poco la palabra de Dios, vamos comprendiendo los misterios de Dios. Pero es muy difícil los misterios tan grandes que Dios tiene en su palabra. Pero mira que la palabra de Dios la tenemos que hacer viva. Y yo pienso que en cada etapa de nuestras vidas que vamos viviendo, vamos sintiendo que cada palabra de Dios se acopla a nuestra situación. Porque en la palabra de Dios hay sanaciones, en la palabra de Dios hay tempestades. Pero en cada historia que está escrita, fluida por el Espíritu Santo, hay soluciones, mis hermanos. ¿Cuántas personas se han tenido que arrepentir de las malas decisiones que han tomado en la Santa Palabra? Y te pongo un ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo se tuvo que arrepentir y se preparó para decirle, Padre, he fallado contra ti y contra Dios. Pero tuvo que caminar un camino, él tomó una decisión. Y esa decisión lo llevó a un caminar lejos de su padre. Se fue alejando de su padre. Fue experimentando muchas etapas de su vida hasta que llegó el momento donde él recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si en la casa de mi padre hasta peor asalariado vive mejor que yo. Fíjate, pero si leemos esa historia de ese hijo pródigo, nos damos cuenta todo lo que tuvo que pasar en su historia para llegar y reconocer que le había faltado al Padre y a Dios. Te he ofendido, Dios. Y a veces que esa palabra se acopla a nuestra situación. Y yo te digo porque mucha gente se identifica con el hijo pródigo, me identifico con el hijo pródigo. Pero muchas veces no miramos, hay que mirar las consecuencias de esa decisión que tomó ese joven, el día que él pidió su herencia para irse del lado del Padre. Tal vez tú y yo pedimos algún día, Padre, dame la parte que me toca para irme. Yo no estoy conforme con tus decisiones en mi vida, Señor. Tú a mí no me escuchas, Señor. Yo y mi hermano Teo nos conocemos espiritualmente hace 18 años. Y si nos pusiéramos a platicar todo lo que hemos pasado, todas las pruebas que hemos pasado, tal vez nos quedaríamos uno al otro. Wow, hermano, todo eso has pasado. Sin embargo, aquí seguimos perseverando. Mira, y te pongo este ejemplo. Después de 18 años, ha habido años que él ha tomado otro camino, yo he tomado otro camino, seguimos en el caminar de Dios, pero mira, Dios nos vuelve a unir, porque seguimos en un mismo canal, en una misma sintonía, porque desde el día que él recibió el llamado, yo lo recibí, hemos perseverado, y no somos buenos ejemplos tal vez, porque somos unos pecadores, con el respeto a mi hermano Teo,
pero aquí seguimos en esta lucha con nuestros pecados, con nuestras debilidades. Y al oír este evangelio, yo siento que Él siente lo mismo que yo, ese deseo de seguir uniéndonos más a Jesús. Porque entre más experiencias vives, más te da el deseo de seguirlo. Porque la palabra de Dios es miel, es dulce cuando la empezamos a saborear. La oración es fuerza, es paciencia. Esos momentos que tú empiezas a pasar en presencia del Espíritu Santo. Vas mirando que todo lo que está a tu alrededor, que te atormenta, se va yendo. Esas enfermedades, mis hermanos, que yo respeto porque yo también soy hombre de fe y yo sé que muchas veces tenemos que ir con un doctor. Tenemos que ir a que nos hagan estudios. Pero después de todo eso, mis hermanos, tenemos que ir al doctor de doctores, Señor de señores, y decirle ya a lo mejor con una cierta más confianza: Señor, sáname de esta depresión, sáname de este cáncer, Señor, sáname de que mis rodillas ya no me funcionan, Señor, sáname de este dolor de hombro, Señor. Muchos vamos a los doctores y no nos encuentra nada, mis hermanos. A muchos nos dicen: tienes esto y esto y esto. A muchos nomás hay dolor, hay sufrimiento, pero no te encuentran, mis hermanos, que tienes. Y muchas veces en ese momento nos olvidamos de quién, del verdadero doctor, del verdadero médico, del que puede sanar de lo que tú estés pasando. Y me vuelve a llegar a mi mente: tal vez estamos secos espiritualmente, mis hermanos. Hay una sequedad espiritualmente. Hay una necesidad de que tu corazón sea regado. Hay una necesidad que, como esa samaritana le dijo Jesús: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y ya no volverías a tener sed. Es bien importante, mi hermano, que allí donde estés, agarres tu palabra de Dios. Si tienes que alguien te ayude, empezar a doblar rodilla para que tu situación que tú estás viviendo cambie, y hacerlo con fe. Como te lo digo, yo no conozco la historia de ninguno de ustedes que están de aquel lado. Yo no sé lo que tú estás viviendo, mi hermano, mi hermana, pero yo sí te puedo invitar, te puedo exhortar que el amor de Dios es grande. Que a la persona que te estoy presentando el día de hoy, a ese Jesús que dice que el que permanece pegado a Él y a su Padre dará fruto en abundancia. Y fruto en abundancia, mis hermanos, abarca tanto espiritualmente como servidores, no servidores. Tú puedes dar un fruto después de una sanación. Tú, después de haberle pedido al Señor una oportunidad más y el Señor te ha sanado. Oye bien lo que te digo, mi hermano. Dios te ha sanado. Pregúntate: ¿para qué te ha sanado? A lo mejor te ha sanado para que seas ese árbol que dé mucho fruto y lo dé en abundancia. Tú que tienes un testimonio fuerte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú que algún día escuchaste la palabra de Dios y la cogiste y la hiciste viva en tu vida. Y tú el día de hoy puedes dar testimonios que Jesús sanó tu familia, que Jesús salvó tu economía, que Jesús salvó tu negocio, que Jesús salvó de tus enfermedades, pero tal vez lo has callado, tal vez no has querido dar un testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tienes miedo a dar un testimonio de que Jesús vive, de que Jesús hace milagros, de que Jesús cambia vidas. Tienes miedo a dar ese testimonio. No le robes a Dios la gloria que ha hecho en tu vida, mi hermano. No le robes la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de lo que han hecho en tu vida. No le robes la gloria a nadie. Da testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque a través de ese testimonio, ese fruto que Dios ha permitido que tú des fruto, da un testimonio vivo de un Jesús sanador, de un Jesús que rescata, de un Jesús que libera, de un Jesús que sana, un Jesús sanador. No calles, mi hermano, con ese testimonio. No te quedes callado, mi hermano. No calles, mi hermano. No calles.
en este momento que estamos, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a abrir nuestros brazos ahí donde estás para recibir. Vamos a decirle al Señor, ahí donde estás, yo te invito a que tú le pidas lo que tú desees. Vamos a decirle al Señor, Señor, ven a mí, Señor. Ven a sanarme, Señor. Ven a sanar mi cuerpo, Señor, mi alma, mi corazón, Señor. Ven a aumentarme la fe, Señor. Abre tus brazos ahí donde estás, mi hermano, en forma de recibir, y dile, Señor, derrama ese Espíritu Santo para que me llene mi corazón, que me llene, Señor, que me dé fuerza. En este momento menciónale lo que tú estás pasando. En este momento dile al Señor lo que tú quieres recibir. Y si simplemente en tu mente, en tu corazón hay que pídele perdón, dile, Señor, perdóname porque te he tenido abandonado, Señor. Perdóname porque no has sido tú la primera persona en mi vida, Señor. Lo que te ponga el Señor en tu corazón, Señor, mi hermano, entrégaselo. De lo que tengas deseo de pedir, pídeselo, mi hermano. No tengas miedo a pedir, pide en grande, mi hermano. Si tú quieres mucha fe, dile, Señor, auméntame la fe para poder pedirte con fe, Señor. Que yo no me quede corto al pedirte, Señor. Que yo no me quede corto al suplicarte, Señor. Que yo lo haga con una fe inmensa, Señor. Y dile al Señor, pídele por esos hijos. Pídele por esa esposa, por ese esposo. No te quedes nomás con Jesús tú solo. Comparte a ese Jesús. A ese Jesús que te invita el día de hoy a que permanezcamos unidos a Él. A través de la oración, a través de la comunión, a través del Santo Rosario, a través de lo que lo busquemos y sintamos vivo a Jesús en nuestras vidas, mis hermanos. Mira que Dios es grande, es fuerte, es poderoso. Pero hay algo que Jesús no puede hacer en ti y en mí: entrar en un corazón que no se le abre. Ábrele tu corazón. En Apocalipsis 3:23 dice que Jesús está a la puerta y toco. Mira que si me abres entraré y cenaré, y será una cena íntima entre tú y yo. Pero dice, estoy a la puerta y toco. Abre ese corazón, mi hermano. Ábrelo. No tengas miedo a abrirlo. Abre ese corazón. Invita a Jesús a tu corazón. Dile, yo te doy permiso, Jesús. Deja que Jesús entre, mi hermano. Ábrele. No tengas miedo. Dile cuánto lo has deseado. Dile cuánto has esperado sentir esa sanación. Dile que tienes tiempo, esa necesidad de que Jesús venga a restaurar tu vida, a sanarte. Pide sanación con fe, mis hermanos. Por ese problema que tú sabes, por esa dificultad que te ha quitado el sueño, por esa dificultad que ha robado la paz, por esa dificultad que ha perdido el ritmo de tu vida. Como ese sarmiento que se ha desviado, dile al Señor que quieres aceptar que Él te pode, que Él te moldee. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mis hermanos. Y en este momento vamos a despedirnos todos juntos con esta oración que nos dejó el Señor por excelencia, y todos juntos te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, todos juntos te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Mis hermanos, gracias. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y no nos olvidemos de orar unos por otros. Quédense con la paz de Cristo.